A la 1:30 del día. Buenas, bienvenidos de este podcast de anauribe.fm. Hoy, después de las pasiones desbordadas de las radionovelas, en la radio y la historia en la radio, en Colombia, vamos a ver un capítulo que es de la mayor importancia porque es el punto en que la radio va a encontrar un espacio mucho más consolidado y firme en toda su historia, y son los informativos y los programas de deportes. Que están totalmente unidos, que desde un principio empiezan a entrelazarse, porque cuando empiezan los informativos empiezan a incluir contenidos de deportes. Cada uno después va a desarrollarse por su lado, pero los informativos y los deportes siempre van juntos. Entonces un poco vamos a contar la historia de estos dos fenómenos que están totalmente de la mano y que son los que mayor influencia van a tener en la radio hasta la actualidad. Porque esto es lo que crea los hábitos de que la gente desayune con las noticias, de que la gente esté relacionándose de una manera directa con la radio para encontrar las noticias. Entonces, el primer programa regular, cuando estábamos contando la historia de la radio en general, porque todo esto siempre está unido a la radio en el mundo, fue creado en 1923 por el periodista Bill Slocum, que transmitía 15 minuticos de duración a través de la emisora WJZ de Nueva York, que actualmente es la WABC, y utilizaba los periódicos como fuente de información. Entonces los boletines deportivos y los primeros programas noticiosos tuvieron limitaciones porque no tenían personal, no tenían financiamiento, y además las agencias de noticias que existían en esa época no le suministraban contenidos a la radio por presión de los periódicos. ¿Se acuerda que estábamos contando que los periódicos empezaron a sentir que el hecho de que se leyeran las noticias por la radio les quitaba a ellos audiencia en su propia prensa? Y entonces eso mismo que pasó en Colombia, que sacaron una ley que decía que las noticias se tenían que leer 12 horas después en la radio de lo que hubieran salido en el periódico. Bueno, más o menos también eso pasó en Estados Unidos. Las agencias noticiosas no se prestaban para los noticieros radiales, pero esas limitaciones rápidamente se superaron con la consolidación de las plataformas de difusión. Y la Segunda Guerra Mundial, pues la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí, pues como la historia se volvió noticia, entonces los noticieros tenían que estar transmitiendo lo que estaba pasando, y todo lo que hemos contado de cómo la BBC fue la radio de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. This is London calling. Here is the last news bulletin for today. The time through which we are now passing is of exceptional character, and the present strike is of a nature quite unlike the many others which have preceded it. Entonces, eso, digamos, para remitirnos a un contexto de cómo se van dando los informativos en el desarrollo de la radio. En Colombia y en el mundo, desde muy temprano se empieza a plantear una relación entre los deportes y los informativos radiales. Los deportes se vuelven parte de lo que eran los informativos, y las audiencias empiezan a pedir siempre que haya noticias con cubrimiento deportivo. Entonces ahí empezamos con un filón impresionante, porque las principales transmisiones en un principio eran las peleas de boxeo, las carreras de caballos, los partidos de fútbol. I think it's Tucker. It's down on the ground. England have healed. Out to Wharton. Now to Laird. Corbett. Knock. Out to Gibbs. Gibbs is going down the line. He's got past Andrews. He's up to the 25. Que hicieron parte de las primeras transmisiones. A partir de 1930 se va a consolidar en México. Muchas veces hemos visto cómo en Cuba surgieron las radionovelas, como en Argentina o en Brasil surgen otros de los fenómenos que van a ser muy importantes también para nosotros. El de los informativos, aquí, digamos, el punto más importante es México. En sus comienzos, en 1930, la población mexicana empieza a valerse de la radio como medio informativo. Entonces México se vuelve un país pionero en materia de los informativos en el mundo, y el primer servicio de noticias que va a crear es la XEN, Radio Mundial, dirigida por Félix Pallavicini, que es un tipo de origen italiano,
y ellos van a empezar a ser muy importantes en la radiodifusión, y más adelante de ahí se va a formar lo que en este momento todavía es Televisa, que es un monstruo en el mundo de los medios actualmente, que empieza en un comienzo por la radio. En Colombia, las primeras noticieros son radios privadas que leían las noticias de los periódicos, y entonces pues pasaba que no podían leerlas al mismo tiempo, por lo que hemos contado, porque los periódicos empiezan a sentirse moscas, porque a la gente le gusta más que le lean las noticias que leerlas ella. Eso, digamos, ahí la perecita de que a usted le ahorran el camello suyo y le van contando lo que son las noticias. Entonces la primera transmisión fue la HJN, que fue la primera radio estatal, que contó con un aparato noticioso de transmisión de noticias nacionales y extranjeras de última hora y cotizaciones del Banco de Colombia. Lo de las cotizaciones son importantísimas porque ahí empieza a aparecer algo que hoy día es orgánico a los noticieros: los indicadores económicos. Entonces, era tal el nivel de polarización que alcanzó el país durante los años 30, pero sobre todo durante los años 40, que había que aclarar este tipo de cosas. Digamos, uno siente que hoy por hoy estamos polarizados, pero no, ya habíamos hablado esto durante el episodio del 9 de abril. No es que no lo estemos, por supuesto, sino que la polarización que se vio en los 40 era una cosa mucho más grave, al tal punto que la Radiodifusora Nacional que sería la sucesora de HJN, tenía como objetivo, abro comillas, dar una información absolutamente serena y desapasionada, totalmente objetiva, que lleve a todos el reflejo fiel de los hechos que pasan. O sea, si usted tiene que aclarar eso, quiere decir que la radio se había dado la guerra. O sea, que la gente estaba en un estado de polarización desatada y todo el mundo por la radio decía lo que le viniera de las narices, y había que decir, hey, calma. O sea, vamos a tener una emisora del Estado que transmita las noticias y no que incendie con las noticias, ¿no? Un poco como la cosa es así. Entonces, las noticias van a empezar a posesionarse por la historia misma de Colombia. La historia misma de Colombia es muy movida. La espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador. Son a 1:30 minutos. Está en las calles 14. Entonces eso va a hacer que haya muchísimo trabajo para los noticieros, porque pues aquí hay acción, suspenso, intriga siempre. Entonces hay unos hechos que marcaron el desarrollo noticioso en Colombia. Habíamos hablado obviamente de la muerte de Gardel, y dedicamos todo eso, y por supuesto del 9 de abril, pero también fue muy importante la guerra con el Perú. La guerra con el Perú también es un hecho noticioso, inclusive pocas bolas le hemos parado a eso, pero todas las fronteras sur del país, la Amazonía, todo eso se va a definir en la guerra del Perú. Entonces es un hecho trascendental y lo va a hacer para la radio, junto con la muerte de Gardel y el Bogotazo. Entonces las noticias deportivas empiezan a estar paralelas. Siempre vamos a contar estas historias en paralelo, y también hablamos en un momento dado también de una figura costarricense que va a ser el personaje más importante para crear todo lo que va a significar la radio deportiva en Colombia, Carlos Arturo Rueda C. Nosotros nos vamos a meter en la radio deportiva con los Juegos Bolivarianos en 1938, con el campeonato local de fútbol colombiano en el 48, y un evento que la rompe, que la tiene toda, la Vuelta a Colombia. La 26ª Vuelta a Colombia en bicicleta. Entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre se desarrollará la 26ª Vuelta a Colombia en bicicleta, con la participación de 100 deportistas aproximadamente. La competencia se iniciará en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, ubicada al nororiente colombiano, y finalizará en la ciudad de Medellín, al noroccidente del ¿Por país. qué? Porque la Vuelta a Colombia es probablemente el primer evento que nos da una idea geográfica de nación.
O sea, con todo este tema de formación de identidad en la que todavía estamos, y sobre todo de identidad colectiva, la Vuelta a Colombia es, mejor dicho, era la locura furiosa, porque nos iba narrando por todo el país, y muchas veces había carreteras a las que no se podía tener acceso, lo habíamos visto antes, y los transmóviles no llegaban por allá. Entonces los locutores se inventaban lo que estaba pasando, que no era mentira, pero nadie estaba mirando realmente lo que pasaba, porque nadie se podía meter por esos barriales. Las carreteras siempre han sido escarpadas, abruptas y terribles en Colombia. Mira que para Vilamayor, el lote también lo va a hacer. Vilamayor, atención, Vilamayor con ventaja como para ganar la etapa. Vamos a ver cómo reaccionan los Teca. Estamos a 400 metros de la raya. Entonces las carreteras en la época de la Vuelta a Colombia, cuando esto empezó, eran de puras aventuras. Entonces había momentos en que tenía que llevarse la bicicleta en el hombro porque no podían pasar el barrial. Y había sitios donde la transmisión sencillamente no se podía ver. Entonces los locutores generaban casi que una novelada de la Vuelta a Colombia, y ese estilo de narrar, pues que va a ser el de Carlos Arturo Rueda y va a crear una escuela en Colombia, va a hacer que la gente esté pegada al techo todo el tiempo escuchando la Vuelta a Colombia, tanto que en los episodios duros de la violencia también habíamos visto, cuando pasaba la Vuelta a Colombia paraba cualquier confrontación paraba para darle cabida a la Vuelta a Colombia, y esto va a ser una cosa, digamos, y entonces con la Vuelta a Colombia, como lo sería después en la época, cuando empieza nuestra época de oro, con Lucho Herrera, con Fabio Parra, o sea, todo ese tiempo de la Vuelta a España, del Tour de Francia, nuestra actualidad, Nairo, todo es una historia que ha alimentado la radio siempre. Hoy por hoy la televisión tiene una importancia muy grande en las imágenes, pero desde los tiempos de la Vuelta a Colombia y en los mismos tiempos de cuando ganamos la primera vez una Vuelta a España y todo el fenómeno de el jardinerito de Fusa, nuestro maravilloso jardinerito de Fusa. Debe llegar, paso a la victoria, cruza el norte, en Alfonso Gutiérrez, para el líder, Cruz Herrera, campeón de la Vuelta. ¡Qué grande! ¡Qué aletazo tremendo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Brinca mi garganta vacía! Aquí en el... Las noticias radiales y las audiencias empiezan a pedir siempre que haya noticias. Usted está escuchando la radio y se monta en el carro o se monta en el taxi o coge transporte y sigue oyendo, porque hay una secuencia en que casi todo el mundo está oyendo todo el tiempo lo mismo. Entonces usted se para, se monta y sigue oyendo la historia. Y en tiempos de ciclismo, pues la parálisis del país total para estar escuchando lo que estaba pasando en ese momento. También el primer campeonato mundial de fútbol al que fuimos en 1962, imagínate cómo debió ser aquello. Es el segundo que cede la defensa rusa a favor de Colombia. Va a la zona izquierda, va esa pelota, irá a la cabaña norteña encomendada a Mediaset sobre el minuto 23 de esta etapa complementaria. Marcos Pol se perfila, hace el envío con pierna derecha, la bola al arco y se metió la pelota. ¡Gol de Colombia! Gol olímpico, sí. ¡Gol olímpico! Y entonces ahí es cuando empiezan los triunfos, un momento muy importante de la historia del ciclismo de nosotros, muy muy importante en los años 70, es cuando el tremendo, el impresionante y el sensacional Martín Emilio Cochise Rodríguez va a ganar el récord mundial de la hora en pista. Eso es una cosa inimaginable. Hoy por hoy estamos acostumbrados a competir de igual a igual con los grandes escaladores de Europa y del mundo. Pero en aquella época lo que Cochise hizo fue una hazaña distinta a todo. Era una cosa, digamos, inimaginable el triunfo de él. Y también en el ámbito deportivo aparece el gran triunfo de Quim Pambelé, Antonio Cervantes Quim Pambelé, palenquero, que le va a dar a Palenque una figuración en la historia nacional, porque en la historia de África y en la memoria colectiva la tiene por derecho propio y por lengua propia. Campeón mundial se fue a la lona, está en malas condiciones, allí está el árbitro diciendo que continúe la pelea. Pambelé al ataque, le mete a la izquierda, una derecha, una izquierda, se cayó el campeón mundial, parece que no se cae. Colombia va a ser campeón del mundo, señores. 4, 5,
6 en malas condiciones está el campeón mundial. 7 va a continuar la pelea. Izquierda, derecha, campeón mundial. Kimpambelé, campeón mundial. Entonces resulta que cuando empieza el declive de las radionovelas, empiezan a preguntarse, don Fernando Londoño, que es, digamos, una de las legendarias figuras en la radio, dice, bueno, ¿cómo vamos a llenar todas estas franjas? Y es cuando empiezan los noticieros a llenar las franjas y surgen los formatos de 6 a.m., 9 a.m. Caracol Radio, 6 a.m. hoy por hoy. El mejor equipo de la mañana. Expertos en noticias, deportes y entretenimiento. Caracol Radio, más compañía. Que en un principio van a empezar con figuras tan importantes como Yamid Amat, como Darío Arizmendi, como Juan Gozaín en Radio Sucesos RCN, y empieza, digamos, ese formato todavía existe en la radio. En ese formato tuve la oportunidad de trabajar en el siglo XXI y de compartir con Darío Arizmendi, con toda la gente de la mesa, con Erika, con Darcy, con César Augusto, con Patricia Pardo y María Clara Torres, ese espacio de las noticias de la mañana, de los comentarios y de todo lo que está sucediendo en el mundo en cada una de esas mañanas. ¿Qué pasa con ese formato de 6 a.m.? Quiere decir que usted se levanta por la mañana, prende el radio y mientras desayuna escucha las noticias. O cuando llega a la oficina, o cuando llega al trabajo, mientras se desplaza, escucha las noticias. Eso crea un hábito, porque esa es una de las cosas que, digamos, que la radio hace mejor y que lo va a hacer, funcionaba para las radionovelas, funcionando tanto como para las emisiones de noticias. El hábito. La radio genera una relación personal, directa, por el hábito. Porque el escuchar todas esas mismas voces todas las mañanas le hace a usted sentir que esas voces forman parte de su desayuno y que usted forma parte de esas voces. Por eso a uno lo saludan como si hubieran dormido con uno la noche anterior, porque la radio produce eso. La familiaridad, la cercanía. Noticiero Todelar de Colombia. Noticiero Todelar. Nos oye y nos cree. Entonces, los programas de 6 a.m. empiezan a inaugurar esta franja tan importante noticiosa en Colombia. La hora que se hace la radio en Colombia, un montón de decisiones se toman sobre las noticias, decisiones económicas se toman sobre los indicadores. Entonces, esto va a ser, de hecho, muy importante, pues tan importante que eso así sigue siendo. Y después vienen los años 80. Y cuando vienen los años 80, se podría decir, como en el cómic de Asterix y Obelix, de Goscinny y Uderzo, que lo que más temían ellos era que el cielo se desplomara sobre sus cabezas. En los años 80, el cielo se desploma sobre nuestras cabezas. Todo lo que nos alcanza a pasar en los años 80 no tenemos todavía ni siquiera la dimensión de lo que vivimos, porque esa fue la época del narcotráfico, el Palacio de Justicia, la tragedia de Armero, el asesinato de 4 candidatos presidenciales en una misma contienda electoral, el exterminio de la UP. La cosa no paraba, y todo esto son noticias, noticias y noticias y noticias. Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Están encerrados periodistas de Caracol en la Corte. Juan Carlos, ¿qué pasa? Que Armero quedó arrasado en casi el 100% quedó arrasado Armero. ¿Qué tipo de descripción podría hacer sobre lo que observó? Es decir, eso quedó, todo lo borró casas, borró... Entonces, en un momento dado, los noticieros llegan a tomar casi todo el espacio psíquico, radial y de país, porque lo que estaba pasando era de un nivel de gravedad, perplejos de un golpe a otro, anestesiados sin poder saber cómo salir de todo lo que nos estaba pasando. La gente oía la radio. Y la radio se convierte en la voz de la historia de Colombia. La radio se convierte en la manera como las personas están comunicadas. Había que escuchar, entre otras cosas, había que escuchar la radio porque es que estallaban bombas.
y había que escuchar dónde era que estallaba la bomba y si todo el mundo estaba bien y qué era, porque era una realidad tan violenta y tan brava la que estábamos viviendo en esa época, que la radio era la que estaba diciendo. ¿Por qué la radio? Por la inmediatez. La radio toma el tema de la inmediatez, quiere decir que usted no prende la televisión porque el noticiero iba a las 12 del día. Y si esto estaba sucediendo a las 8 de la mañana, usted no podía esperar tanto. Había espacios de última hora, pero era una cosa excepcional. La radio le está diciendo a usted todo el tiempo que pasa. Usted prende, está temblando. Entonces usted prende la radio, pasa a ver si está temblando. Sí, entonces pasó tal cosa, pero prendemos la radio. Esto llegó a extremos en que a veces cuando las noticias salían en televisión la gente prendía la radio para ver si era verdad. Y esto todavía se usa en Colombia, la gente apaga el volumen del televisor en el partido de fútbol para escuchar la transmisión radial de los partidos de fútbol y estar viendo la televisión. O sea, ve la imagen pero con el sonido radial. Para otras personas en América Latina puede sonar loquísimo, pero en Colombia todavía se hace, porque los locutores de radio son estrellas de Fania. Entonces aquí todo esto nos va a dar una serie de figuras insignes. Por un lado, los grandes presentadores de la radio, que ya los hemos nombrado, pero por el otro lado también las voces de los locutores. Entonces esta gente como Juan Harvey Caicedo, Fernando Calderón España, Eduardo Aponte, Andrés Salcedo, maestro de maestros, se vuelven personajes de la radio viva. Esto va a generar constelaciones de estrellas. Por el lado de los locutores, por el lado de toda la gente deportiva, lo que van a hacer de ahí para adelante los programas, desde la antigua cabalgata deportiva Gillette, que decía, no tiene usted cuchillas para mañana, recuerde que en el baño no las puede comprar, siempre decían eso. Y eran todos estos dichos de la radio que acostumbran a la gente a vivir de una manera. Entonces, en la radio deportiva, la polémica casi que va a reemplazar a las radionovelas. Porque esto eran unos agarrones, la cosa más impresionante. Y a la gente que le gustan los agarrones de fútbol, pues le fascinaba escuchar la polémica para ver a Jaime Ortiz Aldear y todo eso dándose garra. Entonces, Antena 2 se vuelve una emisora solamente de deportes. Antena 2, RCN, la primera con la buena. Entonces, los programas deportivos, punto muy importante, porque lo que no nos pasa, lo que no podíamos lograr en la violencia y en la guerra y en el miedo, hay que recordar un poco cómo eran de duras esas épocas para poder valorar lo que significa que no tengamos encima una espada de Damocles de ese tamaño y no queramos volver a los días más terribles, porque fueron realmente terribles. Entonces, como eran tan tesos esos días, como era tan duro la cosa, ¿qué era lo que nos permitía respirar? El deporte. Entonces, un triunfo como el de Lucho Herrera en esa época era lo más chévere que nos podía pasar en la vida. Entonces, en el deporte hemos sido siempre buenos y nos hemos destacado en muchos niveles. Entonces, el deporte es el que va construyendo la imagen positiva de país. La selección Colombia va a generar todo este furor que genera todavía hoy día, y mientras tanto era el deporte y la guerra. Y los informativos en un momento dado eran esas dos, el deporte y la guerra que no paraba, la guerra que no amainaba. Entonces, mientras tanto construimos un país, porque si solamente hubiera pasado eso, pues nos habríamos extinguido como pueblo. Y no pasó, mientras tanto construimos mucho país, pero no era ese el país radial. El país radial estaba determinado por la abrumadora cantidad de sucesos, de avalanchas que se nos vinieron encima. Para los años 90 aparecen otros fenómenos importantísimos como la FM, porque hay una parte de la historia que está toda pasada por AM, pero luego la FM empieza a tener un espacio radial propio, y la FM trae figuras de la importancia de Julio Sánchez Cristo, que es un personaje absolutamente legendario e importantísimo en la radio, y él monta Viva FM para Caracol Estéreo.
Y entonces las emisoras de FM empiezan a tener protagonismos desde 1996, luego la W en el 2003 y actualmente pues está todavía, o sea, estamos contando historias de cosas que están al aire. El formato de 6 a 9 es el formato de noticias en Colombia. La W está al aire en este momento. Pero en esta época sucede una cosa que linda entre los informativos, el humor y todas esas características de, digamos, de una manera tan particular como los colombianos vemos la vida. Resulta que va a haber un fenómeno del niño que va a golpear a todo el continente, que va a producir una sequía tremenda. En esa sequía vamos a tener una crisis de abastecimiento energético de las hidroeléctricas en Colombia. Total, va a haber un apagón bravísimo, casi un año duró, desde las 5:30 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Era el apagón. Y era, o sea, toda la ciudad sin luz y pues el país sin luz, y hubo que adelantar los horarios laborales y escolares 1 hora antes, precisamente porque había 1 hora menos por la tarde. Entonces no había luz, no había energía eléctrica, no había electricidad. Y como esto pasó en toda América Latina de una u otra manera, también pasó en Cuba y también pasó Cuba en periodo especial, lleva en ese momento del que la trajo y de los momentos más duros de la historia de ellos. Y resulta que ahí, en ese momento, en el apagón, bueno, primero va a haber, como era un fenómeno continental, Rubén Blades en esa época compuso una canción que se llamaba El Son del Apagón. La electricidad se interrumpió y por el apagón se suspendió la tortura de un subversivo por un empleado del desgobierno, ya que el apagón también puso fin al... Porque el apagón estaba por todas partes. Pero en Colombia, el apagón va a dar origen a uno de los fenómenos radiales más particulares, trascendentales, divertidos, maravillosos e influyentes en la historia de la radio. Se llama La Luciérnaga, de Caracol. Al final del día, cuando termina la jornada, empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan. Se enciende La Luciérnaga, la luz de la radio. La Luciérnaga, el nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía. La Luciérnaga, datos, consejos, historias y noticias, música, humor, amor, invitados y colados, premios y concursos, deportes y pasatiempos. Lo mejor de Caracol para usted de 5 a 10 de la noche. Porque La Luciérnaga era un programa temporal para poder entretener a la gente durante el apagón. O sea, esto es con pilas. Entonces los radios de pilas, ya después de que habíamos logrado todos los avances y todo, el radio vuelve a las pilas y volvemos al radiecito al lado de las orejas porque no hay electricidad. Por eso se llama La Luciérnaga. La Luciérnaga que llaman extraña mezcla de realidad y ficción, una manera de sonreírle a la vida, es un espacio de política y de humor. Y va a tener personajes, en un principio estaba Yamida Amad va a estar en un montón de cosas, pero le encomendaron a Hernán Peláez. Y Hernán Peláez Restrepo hizo de esto una cosa increíble y ahí aparecerán personajes como Guillermo Díaz Salamanca, como Artunduaga, como Gardiazabal. Actualmente está Gustavo Gómez y esto va a crear una serie de personajes, Alexandra, el Cuentahuesos. Entonces, al mismo tiempo que se va haciendo parodias, imitaciones, voces de todos los diferentes personajes de la realidad nacional, al mismo tiempo se están contando chistes, pero el tipo de parodia que se hace es de mucho vuelo a nivel de la sátira política. En Colombia, precisamente también por la dureza de nuestra historia, la caricatura y el humor político son de marca mayor. Porque es, entre otras cosas, la forma como logramos sobrellevar cosas que hemos tenido que sobrellevar en la vida. La Luciérnaga era temporal. La Luciérnaga iba a durar durante el apagón, pero resulta que la Luciérnaga se convirtió en un fenómeno radial, que el elenco de la Luciérnaga se va por toda Colombia haciendo presentaciones como si fueran cantantes y se llenan. O sea, la radio en Colombia significa una cosa que es difícil de imaginar, porque es una relación orgánica.
Entonces, lo mismo que decíamos que la gente vivía pegada a las radionovelas y armaba su vida alrededor de la novela, me voy para la casa porque ya va siendo la hora de la novela, lo mismo pasa con los noticieros y la luciérnaga, la gente programa su vida con esto. Y le comentan a uno, y hay gente que todo el tiempo, todo el día está escuchando radio. Entonces, la luciérnaga es una de las muestras de la importancia tan grande que tiene la radio en Colombia. Todavía está al aire y ha resultado imbatible. Ya muchos de los personajes que la crearon, el mismo Hernán Peláez, Guillermo Díaz, ya no están allá. Pero la luciérnaga sobrevive el formato a las propias estrellas, porque genera nuevas estrellas ella misma. Hoy el día está Gustavo Gómez, está Darcy, sigue Alexandra, que también hace todos los personajes maravillosos. Y la música, la mezcla de la música en la luciérnaga también es muy importante, porque es humor, política, música y noticias, porque también pasan noticias. Entonces, finalmente eso termina generando algo que logra captar una serie de claves de la idiosincrasia de la cultura en Colombia, que es la sátira, es el humor, es la música, es la recocha, pero también es el análisis. Un poco de todo lo que nosotros somos es la luciérnaga. Amigos, les saluda Gabriel Muñoz López para invitaros a escuchar este y todos los lunes Así Canta Colombia. 12 a 1 de la madrugada, amaneciendo el lunes, precioso horario, pero tengo programa por Caracol, que será la vida de Héctor Lavoe. No me diga. Es un clásico. No me diga, yo que pensaba traerlos para un evento. Héctor Lavoe. ¿Qué iba trayendo? Se nos fue. Estuvo viajando mucho tiempo primero antes de morirse. Intentó suicidarse una vez. ¿Sí? ¿Gardiazabal? No, hombre. Héctor Lavoe. Sí, señor. Doctor Rubén Blades también está en Bogotá por estos días, ¿no? Sí, señor. Ah, sí. También en los años 90 va a pasar un fenómeno que a mí personalmente me atañe, porque de eso sí me tocó a mí. O sea, de la historia de la radio en Colombia hay episodios y momentos que a mí personalmente me tocaron y que tuve el honor de vivir. Sí, entonces resulta que hacia los años 90, y esto en palabras de César Augusto Londoño, uno de los creadores y de los forjadores de esta historia, me contaba que desde la época de 6 AM, Yamid Amad tenía la idea de hacer un informativo de 24 horas de noticias. Desde que salió CNN con el formato de 24 horas de noticias en televisión, la idea era poder llevar eso a la radio. Era un viejo sueño. Un sueño que después se pondría en marcha en un trato de él con Caracol, y lo que se logró fue la primera emisora de radio digital en América Latina de radio hablada. O sea, ya había emisoras digitales de música, pero de radio hablada. 24 horas de noticias. ¿Qué significa que sea digital? Que ya no tenía los carretes, las cintas magnetofónicas de Misión Imposible, que cada vez que se desajustaba un carrete de esos, eso era una cosa muy complicada para volverla a ajustar ahí. Pues ensaya con el cassette, el famoso cassette con el lápiz, cuando se salía la cinta del cassette. Bueno, una cinta magnetofónica de este tamaño también tenía un enredo grande. Entonces ahora se pasa a la radio digital. Y la radio digital era primero con el ADAX y luego con el DALET. Ya van a empezar a crear todos los equipos para generar un equipo técnico y un equipo humano noticioso que estén pasando 24 horas de noticias en boletines que pasaban cada 15 minutos. Entonces, en ese momento, yo entro en la radio de las noticias. Antes estuve en la radio universitaria con un programa de rock, que lo veremos con las radios juveniles y la radio cultural. Pero en el espacio de noticias, a mí me tocó entrar a la radio. En este momento de Radionet salimos al aire el 20 de enero de 1996. Las 10 de la mañana, 15 minutos. Boletín de noticias. Colombia y el mundo en 15 minutos.
duramos un mes de señal de prueba y en ese momento estaban todos los grandes del periodismo en Colombia. Era pues, la gente más dura del mundo. Esto estaba Carlos Alberto Chica, eso estaba Samuel Salazar. Mucha gente, lo que se convirtió en una gran escuela de periodismo. Todos nos enseñábamos con todos los días estábamos practicando locución, redacción, edición digital, todos éramos parte de eso y ahí surgió uno de los personajes más importantes, más legendarios, más entrañables, que resume también una parte de nuestra tragedia y de nuestra inspiración, Jaime Garzón. Jaime Garzón, con quien yo tuve el honor y la maravilla y la alegría de poder compartir espacio de cabina durante 4 años en el formato de 6 a 9, que fue por donde yo entré a la radio también. Él era la síntesis de aquel que puede entender con una lucidez especial, con una mirada de perspectiva y de conjunto, qué era lo que pasaba en los años más turbulentos de este país. Y lo decía con un humor a través de una serie de personajes que él se inventó en la radio y en la televisión. Aquí empiezan la radio y la televisión a retroalimentarse porque los personajes van y vienen de un lado al otro. En este caso, Garzón era personaje de televisión y era personaje de radio. Y en radio tenía también una serie de personajes. Va a tener un embolador. Ese embolador va a ser un personaje muy importante, Heriberto de la Calle, y entonces ese personaje embola a la gente, y al embolar a la gente, o sea, lustra los zapatos. Le cantaba una cantidad de verdades. Ay, se me olvidó cobrarle por adelantado la lustrada porque con lo que dicen de usted yo creo... No, se la voy a regalar para que no tengamos esa diferencia. Porque con lo poquito que estamos recogiendo en la campaña no alcanza ni por la embolada. Uno cuando usted se esté posesionando, Dios no lo quiera, el 7 de agosto del 98, usted va a nombrar su gabinete, ¿cierto? Y va a decir, bueno, ministro de Hacienda, Marta Catalina. Bueno, ¿y usted por qué dice que Dios no lo quiera? Hola. No, uno que se cuida, uno que echa su bendición. Jaime cumplía la función de aquel bufón de la corte, que es el único que tiene el derecho a poder decir la verdad sin que lo maten, y sin embargo lo mataron. Él decía las cosas claríticas como estaban pasando en un momento en que hablar era realmente muy peligroso, en un momento en que la situación era muy dura. Entonces había una mezcla de valor, de brillantez, de humor, de coraje, de decir siempre las verdades. Él todo lo que decía era rigurosamente cierto. Pues lo decía de una manera tan chistosa, tan divertida, porque era un humorista. Y esa es una característica de la cultura colombiana. El humor más punzante y más terrible que dice las verdades en forma de humor. Por eso les digo tanto que en la caricatura, tanto como la palabra, Garzón se convertiría en la voz de la verdad, la voz del humor y la voz de la conciencia de un país envuelto en una época muy turbulenta. Él no sobrevivió a nuestra guerra, a él lo mataron. Y con el asesinato de Jaime Garzón nos dieron un golpe hasta ahora irreparable, porque nadie más pudo volver a hacer lo que él hacía. Porque nunca ha surgido un personaje que tuviera esas características de comprensión de país, genialidad, brillantez, lucidez, coraje y esa capacidad además de buena onda de generar todo ese ambiente alrededor suyo que fuera capaz también de decirle a la gente lo que estaba realmente pasando. Casi que todo el país se vuelca sobre la radio. La muerte de Garzón nos asestó un golpe terrible, absolutamente terrible a todos, a todo el país. La niñez de las gallinas, la adolescencia, la adultez es muy linda. Las gallinas, por ejemplo, son bastante despistadas, tienen memoria de político, que dicen una cosa y al ratico se les olvida. Prometen una cosa y después se les olvida. Dicen, la gallina, por ejemplo, va así. Y de pronto vio algo allí y se fue por allí. Y de pronto vio algo allí y se fue así. Y de pronto vio algo allí y se fue. Y de pronto se siente perdida y hace... Entonces, eso surgió durante la época de Radionet. Durante la época de Radionet nosotros estamos metidos en el mundo y están pasando muchas cosas. Entonces viene la muerte de Lady Di, entonces viene cantidades de cosas que están pasando en el mundo. Ahí es la primera vez que realmente se pueden entrevistar personajes de talla mundial porque la tecnología lo permite. La tecnología digital abre una cantidad de espacios en la radio en Colombia como en la radio en América Latina.
Entonces, este formato de noticias, de donde también surgió Historia del Mundo, porque César Augusto Londoño, que fue el que armó todo Radionet a nivel del equipo humano y técnico, se le ocurrió que por qué las conferencias y las charlas que yo le daba a los periodistas no se las daba a la gente de la radio para la programación del fin de semana. Así surgió Historia del Mundo en Radionet y luego estaría en Caracol Radio. Entonces, Radionet va a durar un tiempo, desde 1996 hasta el 2004, cuando ya sale del aire, pero Yamid Amad creó con esto un hito y una perspectiva de la radio que no teníamos antes. Y ahí era donde le digo que estaban las grandes figuras, Fernando Calderón España, y estaba también Andrés Salcedo, y todo el mundo creando, era un trabajo de formación periodística, era un trabajo de creación. Y como tenía boletines cada 15 minutos, entonces la gente todo el tiempo estaba conectada con qué era lo que estaba pasando, porque tenía las noticias al alcance permanente. Digamos, esto es como el punto más grande de los informativos. Entonces, cada uno de esos boletines tenía una sección de deportes, tenía una sección de noticias, también tenía secciones económicas, había bloques con culturas, también había secciones culturales, secciones internacionales. Los internacionales empezaron a tener ahí una importancia muy grande, lo que daba una perspectiva noticiosa paralela, muy importante en ese momento. Y como estábamos viviendo esas épocas tan bravas, pues había muchísimo que contar, porque también la abrupta realidad que vamos a vivir hace que los informativos se vuelvan tan importantes en Colombia, porque pues hay que estar contando todo lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando era como la sensación de que el mundo se venía encima, y mientras tanto los deportes, porque era como la única válvula de escape que había a la situación que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, por eso es que la radio se va a volver una sola con la cotidianidad de la gente en Colombia, pues que la cotidianidad afuera era brava, y la radio era la que de alguna manera te estaba diciendo: esto es lo que estamos pasando, esto es lo que estamos viviendo, y se formó como una especie de amalgama, de alquimia entre nuestra realidad y nuestros informativos. Noticieros Otelar de Colombia. Un mundo de noticias para un mundo de oyentes. Seis, 7, 8, se levanta nuevamente, gana Pambelé por knockout. Y de una manera totalmente distinta a lo que alguna vez fueron las radionovelas que mantenían en vilo a la gente, ahora eran los informativos, porque era la realidad la que mantenía en vilo a la gente y la radio la que le estaba informando. Ahí es cuando van a tomar una importancia que todavía tienen. Entonces, mientras tanto, los programas deportivos, el carrusel, van desarrollándose de la misma manera, paralelo, y por lo mismo, porque la única manera de oponerse en la esperanza a lo duro que fueron esos años era a través del deporte. Entonces, como son las dos caras, la cara dura y la cara amable, también de ahí van a salir los magazines, todos los comentarios posteriores a las noticias, como Hora 20. Las noticias se comentan y las voces se vuelven las voces con las cuales la gente comparte su vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia de la radio en Colombia, hablamos de la importancia que tiene en la vida cotidiana de la gente las voces de la radio con las cuales está acompañada siempre. Ahora han empezado a poner cámaras durante las transmisiones radiales y mostrarlas por televisión, lo cual es muy chistoso, porque eso es lo mismo que bajarle el volumen para ver la jugada, ¿sí? Pero bueno, también eso pasa, y entonces la gente empieza a tener rostros, lo que antes era solamente voces, digamos en figuras mixtas que van y vienen de la televisión y en la radio. También empezó en Televisa en México y va a volverse, digamos, como una cosa que también está pasando con la radio hoy día. Hoy día todos estos programas están al aire, los formatos de 6 a 9, La Luciérnaga, los informativos, todo esto, los programas deportivos, que entre otras cosas siempre tienen un poco de espacio más, y obviamente pues durante las épocas de los campeonatos mundiales o de las copas pues van a tener un espacio preponderante. En todo ese tiempo, estos dos son las columnas vertebrales de lo que es la radio hablada en este momento en Colombia. Entonces, narrar esta historia
es narrar un pedazo de nuestra historia de país, es narrar el reconocimiento de nosotros como geografía a partir de las transmisiones de la Vuelta a Colombia, la construcción de un espíritu colectivo que todavía estamos tratando de aglutinar en torno a los deportes. Por eso es que la radio deportiva es muy importante y por lo que le digo, genera héroes, no solamente los deportistas, sino los locutores. Entonces esos son como espacios, digamos, relatos de relatos. O sea, el relato de los ciclistas, de Lucho Herrera o de hoy día de Nairo Quintana, esos son los héroes. Pero los locutores que narran el ciclismo también. Entonces todos estos personajes, desde Carlos Arturo Rueda, César Augusto Londoño, Chema Escandón, toda la gente que narra, esos son personajes que forman parte de la cotidianidad de Colombia porque la oralidad de este país es una marca fundamental de toda nuestra manera de entendernos y narrarnos. Por eso la radio, por su oralidad, los informativos, por la realidad y el deporte, por la capacidad de crear esperanza y alegría y apuestas por la vida, forman una amalgama alquímica que hace que la radio en Colombia sea tan importante y hoy mantenga los formatos que se fueron construyendo poco a poco. Claro, hay muchas más historias de noticieros y hay cantidades de historias de noticieros de las radios regionales que cada una ha creado también todo un imaginario alrededor de los personajes que se van dando en la radio local y en la radio de cada una de las regiones de un país de una diversidad geográfica absolutamente impresionante. Lo que hemos contado es una parte de la historia de los informativos, porque siendo tan fundamental, pues evidentemente tiene muchísima tela que cortar. Pero de la historia de la radio en la historia y de la historia en Colombia, los informativos son la columna vertebral y los programas de deportes son la construcción de identidad. Por eso, en este podcast teníamos que hacer una parte nodal, fundamental para poder entender el papel histórico, cultural y en todo sentido de la radio en Colombia. Narró la guerra, tendrá que narrar la paz y la construcción de un nuevo país que tenemos por delante. Pero todo pasa por los informativos y pasa por los deportivos. Por eso, hoy queríamos darle un espacio bien importante a lo que hace que la radio tenga tanta influencia actualmente entre nosotros, que son los informativos. Después hablaremos del humor en la radio, hablaremos de la cultura en la radio, las emisoras culturales, las emisoras juveniles, la radio educacional y la radio comunitaria, que son partes fundamentales de nuestra construcción de identidad. Pero hoy nuestro espacio era para los informativos y para los deportes, y con esto damos una mirada que va desde la Vuelta a Colombia hasta las transmisiones radiales de los momentos más duros como los más esperanzadores de nuestra historia, para contarles que los informativos han hecho historia y que la historia se ha escuchado por los informativos en Colombia. Entonces, desde los espacios de la construcción de historia y geografía, a través de los informativos de la Vuelta a Colombia, de la Luciérnaga, de los noticieros, de las cabalgatas deportivas, de las polémicas, de los carruseles, de los formatos de 6 AM, de toda la construcción histórica y cultural que han significado los informativos en la radio en Colombia, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que este día sea. Les recomendamos que nos sigan en las redes sociales, dianauribe.fm, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y que le cuenten y le ayuden a las otras personas que todavía no se han conectado a conectarse con dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán. Fue grabado en Tambora Records por Nicolás Eckart, editado por César Torres y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.